Hola a todos, hoy estamos en el Aeropuerto Internacional de Dublín para el debut de este 787 de Japan Airlines. Su nombre es Miki y realizará un vuelo de más de 10 horas desde Irlanda hacia Japón, en un espectacular crepúsculo que marcará nuestro despegue. Bienvenidos a Aerosim Adventures. Muy bien, ya estamos en la cabina y comenzamos preparándonos. Ok, sintonizamos Dublín autorización, contactar por IFR o Dublín autorización. Este es el ATIS. Cerramos ventana, solicitar autorización por IFR. Ahorita. Rumbo 031. Muy bien, a 9000 pies. A 1800 pies por minuto. Muy bien, esto mejor lo bajamos. Ya bueno, lo dejamos ahí, por cierto. Seleccionar, abrir el recibo, 31, 10 a 250 nudos. Flaps a 5. Flight director on. Terreno, ya ven. Point, terreno, ya está. Sintonizar Dublín todo de tierra, solicitar rodaje. Muy bien. Tu head up display. Head up display, señor. Bueno, lo importante es que llegamos, aunque sea con escala en la paciencia. La verdad es que sí, es uno de los vuelos que más está durando en cuanto a edición. Muy bien, pista. No hay posibilidad. Quiero cambiar. Muy bien, quiero cambiar el... Espera, seguir cerca de pista 28. A través de calles de rodaje, pista 1, pista 16. Bien, nos derivan a la 16, pero por la 28. Muy bien. Para ello tendremos que poner FP-1. Bueno, este video va a durar un poco, así que lo voy a cortar un poco. Luego nos veremos en la pista de despegue. Mientras tanto, disfruten de el rodaje. Dublin Tower, Boeing Juliet Alpha Mike Kilo Gate 2 at runway 28, ready for takeoff IFR to Navisa. Boeing Juliet Alpha Mike Kilo Gate 2, cleared for takeoff, runway 28.
como habrán, muy bien, desactivamos mouse como palanca. Bien, desactivamos mouse como palanca. Decimos acusamos recibo de autorización para despegar. La verdad pensé que iba a despegar en la pista 16, pero felizmente que no fue así. Estoy mucho más familiarizado con esta pista de aterrizaje, así que será mucho más fácil. Muy bien, tenemos todo listo. Reducimos la potencia un poco para poder despegar mucho más tranquilos. Tenemos todos los controles a salvo. Muy bien, está todo en orden. Y entonces, bueno, F4. Liberamos y nos vamos. Muy bien, este está un poco descontrolado, así que hay que tocar a no sé, crisis, vamos. Contact Dublin departure on 11.55. Bien, está a salvo. Kidding. Salvo. Sí, veamos que todo es en orden. No hay de qué preocuparnos. Muy bien, desplegamos en orden, aunque un poco como no lo habíamos planteado, pero estamos a salvo, tranquilos. Está todo ok, auto throttle ok, 0.30. Muy bien, la verdad es que pensé que nos íbamos a caer. Ay no, la verdad es que pensé que nos íbamos a caer, pero no fue así. Recuperamos, ok, ya estamos a salvo. Maldita sea, no puede ser. Está todo mantenido, está todo ok. Esperamos a que se recupere la velocidad. Ya estamos en una velocidad estable, por lo menos hasta ahora. 10 a 250 lo fijamos. Si escuché a 9000 pies. Bueno, estoy un poco nervioso ahora. La verdad que hemos despegado con una serie de pequeños contratiempos, pero está todo ok. Parece que el vuelo de Exuma no nos sigue todavía, al igual que en el vuelo de Exuma, pero tenemos ahora este hermoso atardecer que nos está acompañando el día de hoy. En Exuma solo nos salimos de la calle de rodaje, pero esto sí pudo ser una tragedia. Así es, señor. Está todo bien. La verdad es que este video me ha provocado demasiados problemas por ahora. Espero poder saber que no haya contratiempos por el momento y que todo prosiga como debería de ser. En el vuelo de Nassau a Exuma no nos hemos librado de los pequeños incidentes, como se darán cuenta algunos, y la verdad este video también me ha hecho padecer un poco. Se ha intentado grabar como 50 veces, no, bueno, 50 veces se intentó grabar como 10 veces, más de 10 veces, pero todo está
ok por ahora. Pensé en hacer este vuelo por ICAO, pero lamentablemente aún no estoy preparado. Wow, el debut de este avión, y vaya que no nos hemos librado de problemas. Estamos volando con nuestro avión, el 787 de Japan Airlines, que cariñosamente hemos puesto Mickey. Bueno, acá les va algunas pistas también. Su matrícula es Juliet Alpha Mike Kilo A3, número de vuelo 1983 si no me equivoco. 1983. Y bueno, acá también les dejo su forma humana. Es uno de los personajes que ahora últimamente se ha incorporado para Asadverso. Ya sabrán algunos. Bueno, si no lo saben, les comento sobre qué es. Es una pequeña sección del canal, algo no tan relacionado a aviación, pero lo que quiere lograr es convertir a estos aviones en su forma humana. Como habrán sabido, esta tradición de ponerle nombres de mujeres a aviones ya es algo desde hace mucho tiempo, como les he contado en el vuelo de México a España que hemos hecho con nuestro Airbus A330-200, cariñosamente nombrada como Gwen. Y bueno, además de hablando de ello, también tenemos otro escuadrón que ya habrán visto el logo en la portada. Se llama Tsukikagetai, Escuadrón del Viento Lunar. Ya no me acuerdo, dejaré aquí el texto en pantalla. Lo ideal es crear nuevos escuadrones junto a, por ejemplo, lo que fueron Canadian Four y Desfiles du Ciel. Nos dice ok, aquí está. A 2500 pies por minuto vamos a ascender con Moonrise. 2500 pies por minuto, muy bien. Este vuelo ya quería hacerlo desde hace mucho tiempo. Quería otro vuelo sobre Japón y quería hacer un vuelo en Irlanda. No sabía con qué avión y qué ruta sería. La verdad me gustaría ir a Irlanda, no de forma virtual, sino de forma en persona. Hasta ahora no lo he hecho. De hecho, no salí de ningún país todavía. De manera real, por supuesto. Pero bueno, decidí, bueno, me gusta tanto este país y quiero relacionarlo con otro país que me gusta, el cual es Japón, y decidí, bueno, tengo un debut, tengo un avión nuevo que quiero probar, le he creado un personaje nuevo y quiero probar cómo se desempeña ese avión. Y bueno, esa idea es la resultante. Ahora podemos ver la resultante de esa idea, que es este vuelo, que por cierto muy hermoso. Wow. Creo que aquí queda como portada, de verdad. Olvidé la barra de menús. Increíble. Muy bien. Veamos cómo va ese 737 con el que nos hemos cruzado. Ok, nos dice rumbo 030. Nos dice rumbo 030. Disculpe por mi voz, pero la verdad estoy entre nervioso y estoy entre nervioso, preocupado, no sé cómo decir. Al fin lo he hecho. Yo les contaré de eso más adelante. Ya estamos en un vuelo estable. Muy bien, extendemos a 15.000 pies. Nos dice que sigamos así hasta 18.000 pies.
Procedimientos en marcha, todo bajo control. Así es, señor. Y nos hemos olvidado del tráfico aéreo, por supuesto. Veamos, a ver, ese no es el Orbit, este no es. Este es el Boeing 737-800. Aquí está otro 737. ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué es lo que vemos ahí, señores? Increíble. Increíble. Y ya nos llaman a 23.000 pies. Vaya que nos arruinan la diversión. Pero bueno, es mi trabajo. La cantidad de tráfico aéreo ahora es inmensa. Es inmensa. Con decirles que varios de los problemas, varios de los retrasos que implicó hacer este vuelo se debe justamente al tráfico que abunda en el aeropuerto de Dublín a estas horas. Es realmente intenso. Desde solo ver el 737-800 que estamos viendo, con el que hemos visto cuando hemos despegado, ya nos dice mucho, ya nos dice demasiado. Aquí está un 737 de World Travel. Es el enjambre de luciérnagas que nos encontramos hoy por hoy en el aeropuerto de Dublín. Así es, señores, es parte del enjambre. Muy bien. Me siento como en el vuelo de Jade. Espero que no se me paralice todo el cuerpo, la verdad. Y estamos a 23.000 pies, lo que significa... Ok, a 23.000 pies no tenemos que cambiar nada, excepto a reducir a 1000 pies por minuto, como nos lo indica el checklist. O creo que tal vez por ahora no. A ver, estamos a 19.000 a 26.000. Menor a 26.000 pies. 1800 pies por minuto. Mayor a 26.000 a tan solo 1000 pies por minuto. Muy bien. Seguimos entonces en 1800 pies por minuto. Continuamos ascendiendo. Me siento, no sé, siento una extraña sensación en mi cuerpo. Espero que pase pronto. Y otra vez, un vuelo sobre el agua. ¿No podemos variar un poco? ¿Un vuelo por tierra, quizás? Lo sé, señor, lo sé. Otro vuelo con mar, lo sé. Pero, bueno, estamos en Irlanda. Estamos cerca a Gran Bretaña. Y estamos cerca... Y Gran Bretaña y Irlanda de por sí son islas. Y nos toparemos con un montón de agua hasta llegar a Noruega. Vaya, tendremos mar por un largo rato. Recién el señor invisible se tranquilizará cuando lleguemos a la frontera con Rusia. El avión tiene 50% de capacidad de combustible. Está lleno con 18.000 galones, si no me equivoco, y solamente necesitaremos 16.000. Así que no hay ningún problema, aunque considero que 2.000 galones no va a ayudarnos mucho, la verdad, pero algo es algo y tengo que mantener el peso ligero. La verdad, el ascenso brutal que tuvimos no me lo esperaba, pensé que sería muchísimo más tranquilo. Muy bien, acusamos recibo de instrucción. Parece que nos estamos acercando más a nuestra altitud crucero de 40.000 pies, como ya es algo clásico desde el vuelo del 767 desde París hacia los Emiratos Árabes.
Y parece que este va a ser el último vuelo de la temporada. Creo que no habrán más vuelos hasta enero. La verdad, tantos contratiempos que me generaron, pensé que iba a lanzar muchos más videos, pero parece que no va a ser así. En verdad, lamento de verdad que no pudiera cumplir con las expectativas que yo me las he impuesto y decepcionarlos a ustedes. Estoy estudiando, tengo que prepararme también para el próximo semestre y creo que eso va a retrasar un tiempo. Espero poder lanzar shorts con frecuencia, pero no creo que se logre mucho, como ya hemos visto. Es mentira ilusionarlos con decirles que ya va a haber un video siguiente a este, o que me las arreglaré, que voy a hacer un horario específico, porque la verdad es algo que no me he dado cuenta que no puedo hacer fácilmente. Apenas podré hacer algunos shorts, pero nada más que eso por ahora. Muy bien, estamos a las 20 horas con 31 minutos y 33 segundos. Veamos el tráfico aéreo. Ya está un poco menos. El King, el 737-800, 737, el 737-800, el, bueno, ya no está el enjambre. Acá hay un MD-83, o justo está aterrizando. Vaya, justo está aterrizando el avión. Un MD-83, un avión atractivo para mí. Muy bien, estamos a 1000, bajamos a 1000 pies por minuto. A 1000 pies por minuto, muy bien. Entonces, este será nuestro último vuelo por un buen rato, ¿eh? Sí, por un momento desapareceré. Que no me gustaría hacerlo, pero tengo deberes que cumplir. Te esperaremos listos para volar. Y espero poder volver pronto. Muy bien, ya vemos las estelas de condensación. Y aquí está el amanecer hermoso, el atardecer. El atardecer hermoso. Ya junto a Chihiro. Bueno, aunque Chihiro, el 787 con el que hemos volado desde Japón a Estados Unidos, sí, el nombre es Chihiro, ya se darán cuenta el porqué. Ha hecho igual vuelos sobre el atardecer. Creo que es algo común para los vuelos de Japón. Y es por ello que también este avión recibe su apodo, un apodo, aunque su nombre es Mickey. Ya se darán cuenta el porqué. Bueno, también tiene otro apodo que es el de Japanese Twilight, realmente crepúsculo japonés, por lo que verán acá. De hermoso paisaje en el que, bueno, aunque no es crepúsculo, pero aún así cuenta. Bueno, no sé, no lo veo crepúsculo, no es morado, así que creo que no es así. Bien, aumentamos el IAS a Mach 0,80. Y es por ello que bueno, ya espero poder tener otro vuelo con otro avión de Japan Airlines. Aún hay quedan otros 2 aviones que faltan estrenar de este escuadrón japonés, este nuevo escuadrón japonés, y también hay planes
de hacer uno estadounidense, uno francés, uno chino y parece que también uno irlandés y latinoamericano. Espero que poco a poco podamos poder lanzar nuevos videos, aunque no nos va a alcanzar mucho el tiempo. Muy bien, esto va a durar un poquito, vamos a cortarlo un poco para llegar a nuestra altitud de 37.000 pies. Muy bien, nos dice contacte con Scottish Centro. Oh, botón equivocado, botón equivocado. Sintonizar Scottish. Intentémoslo por el grupo de radios. 119,875. No, me equivoqué. 119 8,875. No puede ser. Activémoslo por el menú del ATC. Incrementemos la velocidad a 0,81 nudos. A 0,85, perdón. 0,85. Muy bien. 316 nudos. Nada mal. ¿Siempre se siente tan estable a esta velocidad? Sí, es lo normal desde que empezamos a volar a 40.000 pies. Es más, mucho más ligero, pero puede también conllevar a riesgos. Como lo es, si pierde demasiada velocidad, el avión va a caer como roca.
Muy bien, ya nos encontramos a 37.000 pies. Empezamos a subir a 40.000. Bien, para distraernos un poco, es decir, vamos a escuchar el sonido del motor de ese avión. Sé que en anteriores vuelos, aunque creí que lo había hecho, en realidad no les hice escuchar el sonido de los motores. Así que aquí les dejo el sonido. Una hermosa sinfonía, la verdad. No les dejé escuchar muy bien antes, ya no se escucha ese, sino ya un sonido limpio. Bien, vamos a traquear estos dos aviones. Parecen muy juntitos. No logro percibirlos, no están arriba de nosotros. No sé quiénes serán. Veámoslo por el avión. Veamos a nuestro avión para localizarlos. No, vamos a prender las luces estroboscópicas. Ya necesitamos hacerlo. Vamos a prender las luces estroboscópicas. ¿A dónde se ubican ahora? Taxi. Strobo. Listo. Ya con eso está. Bien, exceso de velocidad. Muy bien, ¿qué es lo que está pasando? Ya, a ver, vamos a tratar de 300. Ya, activamos esto y ya podemos volar tranquilos. La verdad es que me agarró por sorpresa. Él lo dejan en luz. Muy bien, ahí está. Aunque creo que fue demasiado. Pero lo dejaremos. Y wow, esto es increíble. Veamos las diferentes vistas que tiene el avión. Right engine. A ver, veámoslo cómo se ve desde aquí. Ahí vemos la pista. Ahí está el señor invisible. Aquí estoy yo. Veamos ahora right engine, right flap. La vista que tendría un pasajero, pero acá solamente se ve la bodega de carga, el galley y el tren de aterrizaje. No tiene la vista de cámara de cola, tiene la de la derecha o de la izquierda, y también tiene la central. Bueno, ya como habrán visto en todos los videos del 787. Muy bien, 85, 84, 85, muy bien. 266 nudos. Y wow, miren eso.
Wow. El sol se oculta mientras la luna surge. Este espectáculo, wow, es impresionante. La verdad es que pensé que al momento de hacer el primer video ya no sería como antes de hacer la primera toma. Pensé que no sería como antes, que esto del primer video sería mucho más básico, mucho menos emocional, pero ahora esta luna y el sol lo demuestran. Al igual con el vuelo, bueno, en el vuelo de Hawái, de Honolulu a Washington, que les dejo aquí también. Este vuelo fue uno de los vuelos más hermosos, aunque tuvimos unas pequeñas fallas, pequeños contratiempos, pero aún así se logró. No fue como hemos querido, no fue como he querido. Quería utilizar el ICAO como por primera vez con este vuelo, pero aún no estoy preparado. Espero poder entrenarme luego, muy pronto, y espero poder tener videos con ICAO muy pronto. Ya no volaremos en la soledad, ahora lo haremos con compañía. Espero su apoyo, de verdad. Si tienen algún consejo que darme acerca de esto, lo tomaré. Estoy abierto a que me den consejo. Es algo nuevo, la verdad. A lo largo de mis prácticamente 8 años que vengo haciendo esto de la simulación aérea, esto para mí es como un reentrenamiento. No conocí algo así y la verdad me di cuenta que a pesar de todos mis conocimientos, aún estoy muy corto para poder tener una experiencia mucho más realista. Se vienen grandes cosas, habrán obstáculos como habrán visto en este vuelo, y este vuelo lo represento más que nada. Habrán obstáculos, habrán contratiempos, habrán momentos donde no puedas darles nada y momentos donde podré darles todo lo que pueda. Gracias por su apoyo a todos. Gracias, aunque seamos pocos, y espero que seamos muchos más en el futuro. Espero que ese canal crezca, que evolucione y que seamos mucho más grandes. El crecimiento fue tardado, nos está durando más de 3 años, pero espero que a pesar de todo podamos volver a crecer, podamos igualar a los vuelos que hizo del Chile a Colombia, poder ofrecerles mucho mejor contenido, más profesional, y poder ofrecerles una frecuencia mucho mayor. Este es uno de mis pasiones y no quiero dejarla así por así. Y espero que sigamos volando, y aunque a veces nos impidan muchas cosas, despeguemos tarde o temprano. Sea como sea, tenemos que despegar, y sea como sea, tendré que hacer crecer este canal. Gracias por su apoyo y gracias por ver este video. No olviden de seguirme en mis redes sociales, Facebook, TikTok e Instagram. No olviden de suscribirse, darle like, compartir este video. Y aquí también les dejo muchos más videos para que puedan verlo. Muchas gracias por su apoyo, muchas gracias por ver este video y nos vemos la próxima.